El tema de esta clase es humedad. Cuando hablemos de humedad vamos a tener que diferenciar entre lo que es la humedad absoluta y lo que es la humedad relativa. Vamos a empezar con hablar de la humedad absoluta. La humedad absoluta se define como la masa total de vapor de agua que tenemos por metro cúbico de aire. Entonces la vamos a calcular, humedad absoluta, H de humedad, A de absoluta, como la masa de vapor que tengamos expresada en gramos dividido el volumen de aire, o sea, qué cantidad de aire total en volumen, en metros cúbicos tenemos en, por ejemplo, una habitación. Entonces podemos decir determinada cantidad de gramos por metro cúbico. Eso es la humedad absoluta. El total de, si yo pudiese sacar todo el vapor de un determinado volumen y ponerlo en una balanza y ver qué masa me da, eso sería la humedad absoluta, ¿sí? Entonces, un ejemplo, si tenemos una habitación de 25 metros cúbicos y hay 5 gramos de vapor de agua, quiero saber cuál es la humedad absoluta. Bueno, la humedad absoluta se calcula como la masa de vapor, que serían los 5 gramos de vapor, dividido el volumen, que son los 25 metros cúbicos. Y ahí hacemos la cuenta. 5 lo dividimos por 25 y me daría 0,2 gramos por cada metro cúbico. Quiere decir que en un metro cúbico de aire hay 0,2 gramos de agua, ¿sí? De vapor de agua. Una cosa importante es que el volumen lo podés calcular si fuese una habitación multiplicando la altura de la habitación por el largo de la habitación y por el ancho que tengas de la habitación. Si multiplicas las tres dimensiones, eso te da el volumen total que hay adentro, que es el volumen de un cubo, multiplicar todas sus dimensiones, ¿sí? Si no, ya te lo dan calculado. Por ejemplo, esto lo tengo en metros, lo multiplico, me quedan metros al cubo y ahí lo calculo. Bueno, pasemos ahora a humedad relativa. La humedad relativa se llama relativa porque esa masa de vapor que tenemos la vamos a comparar con la máxima cantidad de vapor que puede contener el aire a cierta temperatura y a cierta presión. Entonces se define como la masa de vapor de agua que contiene el aire comparada con esa máxima cantidad que podría contener. Acá masa de vapor obviamente va a ir en gramos, masa de vapor saturado también va a ir en gramos, se divide y se multiplica por 100. Esto me va a dar un porcentaje, la humedad relativa se mide en porcentaje y no lleva unidades, ¿sí? ¿Qué significa esto de vapor saturado? La cosa es así, supongamos que yo tengo un recipiente o puede ser una habitación, lo que sea, con agua, esto es agua. Y hay parte de ese agua que escapa y se forma vapor. Pero esto ocurre hasta cierto momento. No es que pueda haber infinita cantidad de vapor de agua en una habitación o en un recipiente, sino que llega a cierto punto en que las moléculas que están acá ya no se acumula tanta presión acá que empiezan a volver a depositarse como agua, ¿sí? Esa es la masa que hay acá cuando ya llegó al máximo que podía contener, es la masa de vapor saturado. Y la masa de vapor es cuánto hay en un determinado momento. Si yo divido lo que hay en el momento con lo máximo que podría contener y se lo multiplico por sí, me da el porcentaje que hay. Entonces, si yo digo, por ejemplo, hoy hay 90% de humedad, quiere decir que de lo máximo que podría tener está ocupado ya el 90%. ¿Sí? Eso es lo que significa la humedad relativa. Se llama relativa porque es relativo a lo máximo que podría haber. Y la absoluta porque solamente estoy diciendo cuánto hay, pero no cuánto podría haber. Bueno, vamos a ver que esto también lo vamos a poder expresar, esa humedad relativa, en vez de masa, como presión. Por lo que decía ahí, les mostraba en el recipiente anterior. Cuando el agua empieza a pasar como vapor, genera cierta presión y hay una presión máxima que puede haber. Entonces la humedad relativa se puede calcular como la presión de vapor dividida por la presión de vapor de saturación. Saturación significa lo máximo que puede contener, lo dividís y lo multiplicas por 100. Vamos a ver que a veces me van a dar gráficos o tablitas para sacar los valores.
Entonces, lo que tenemos que saber es que la presión de vapor saturado depende de la temperatura. La cantidad de vapor que puede tener el aire depende de la temperatura. A más temperatura, más presión de vapor saturado puede tener. Lo que tenemos acá es cómo varía la temperatura, y acá esta presión es la presión de vapor saturado, lo que tenemos en este eje. Entonces veo que a una temperatura tengo determinada presión, a otra temperatura otra presión, y va aumentando. Esto es lo mismo que está en esta tabla. Temperatura 0, la presión de vapor saturado es 4,5. 0, 4,5. A temperatura 5, 6,5. Y así. Me van a ir dando una tabla, esto me lo darían como dato. Yo acá puedo ver, depende de la temperatura que esté, va a ser el valor de presión de vapor saturado que voy a tener. Cuanto más calor hace, hay más temperatura, ese aire puede estar recibiendo más vapor, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces cómo usaríamos esto. Un ejemplo que sea así. Calcular la humedad relativa, ¿sí? Quiero saber la humedad relativa para un día cuya temperatura es 15 grados y la presión de vapor en la atmósfera es de 10 milímetros de mercurio. O sea que nosotros tenemos presión de vapor, es la que hay en ese momento, 10 milímetros de mercurio, y tenemos 15 grados. Entonces yo necesito, para saber la humedad relativa, lo que voy a hacer es la presión de vapor que hay en ese momento, dividirlo por la presión de vapor saturado, que es la máxima cantidad que podría haber, y multiplicarlo por 100. La presión de vapor me la dan, y la de saturado, ¿de dónde la saco? Y voy a la tabla que tenga o al gráfico y busco 15 grados cuál es la presión. Vengo acá a la tablita, a 15 grados la presión es de 12,8. O acá, 15 grados, 12,8. Lo buscas o en el gráfico o en la tabla. Entonces voy a poder reemplazar acá. La humedad relativa va a ser la presión de vapor que hay en ese momento, 10 milímetros de mercurio, dividido la presión de vapor saturado a los 15, que es 12,8 milímetros de mercurio, se divide. Cuando lo divida se van las unidades. Acá puede haber cualquier unidad, puede estar en pascales, en hectopascales, en atmósferas, en milímetros de mercurio, porque como la unidad es la misma, se anula y va a quedar el mismo resultado. Entonces hacemos esa cuenta, 10 dividido 12,8 y lo multiplicamos por 100. Me da que hay un 78,1% de humedad relativa. ¿Cómo se interpreta esto? Quiere decir que para un día, cuando la temperatura es 15 grados, la máxima presión que podría haber es 12,8 de presión de vapor, la presión que está ejerciendo el vapor. Pero en ese día está ejerciendo una presión de 10. O sea que lo que está saturado es un 78,1%. Hay 78,1% del vapor que podría haber ese día como máximo. Bueno, vamos a ver ahora con esto un ejercicio de un parcial para ver cómo se utiliza. Me dan esta tablita, parecida a la que vimos recién, tenemos temperaturas y las presiones de saturación en kilopascales. Y dice, en la mañana de un cierto día, el servicio meteorológico anuncia temperatura 5 grados, o sea que vamos a estar acá. La humedad relativa ambiente es 60%, o sea, me están dando como dato la humedad relativa. Y dice, si la humedad relativa ambiente se redujera al 20% sin modificar la presión parcial de vapor de agua, ¿qué temperatura se tendría? Bueno, entonces tenemos que buscar acá qué temperatura se tendría dependiendo qué de resultados me vaya a ir dando, ¿sí? Entonces voy a poner primero los datos que me dan ahí. ¿Qué datos tenemos? Tenemos que la temperatura es 5 inicialmente y me están diciendo que la humedad relativa es del ambiente es del 60%. Dice entonces que ahora después se reduce al 20% sin modificar la presión parcial de vapor de agua. Bueno, entonces de la humedad relativa, si me dice que después de estar a 60
se reduce al 20%, pero sin modificar la presión parcial de vapor de agua, quiere decir que yo podría despejar esa presión de vapor de agua y reemplazarla en la fórmula con la nueva humedad relativa. Entonces, acá estamos a 5 grados. Busco en 5 grados presión de saturación, presión de vapor saturado, 0,871. Presión de vapor saturado, 0,871 kilopascales. Entonces, ¿qué dato me faltaría? Me faltaría saber cuál es la presión de vapor, porque lo que dice es que esa presión de vapor, o presión parcial de vapor, que es lo mismo, no se modifica. Entonces voy a despejar de la fórmula de humedad relativa eso, la presión parcial de vapor que no se está modificando. Humedad relativa es la presión del vapor, presión parcial de vapor, dividido presión del vapor saturado por 100. Y ahora reemplazo humedad relativa, me dice en un principio que hay una humedad del 60%. La presión de vapor, no sé, pero sé que no se va a modificar. Y la presión de vapor saturado, lo busqué en la tablita y nos había dado que hay 0,871. Y eso está en la unidad kilopascales. Y ahí despejo. Este 100 que está multiplicando pasa dividiendo. Me va a quedar 60 dividido 100. Es la presión de vapor. Dividido 0,871 kilopascales. 60 dividido 100, eso es 0,6. Y esto que está dividiendo pasa multiplicando. Y ahí me va a dar la presión de vapor. Si hago 0,6 multiplicado por 0,871, me va a estar dando 0,522 kilopascales. Entonces esa es la presión de vapor que dice que no se modifica. Es la presión que ejerce el vapor ese día. Ahora, ¿qué pasa? Ahora dice que la humedad se redujo al 20% manteniendo esto. ¿A qué temperatura estamos? Entonces ahora de la fórmula de humedad relativa, el porcentaje lo sé, la presión de vapor la sé, porque es la que acabo de calcular y dice que se mantiene. Lo que no sé es la presión de vapor saturado. Pero si yo lo despejo, voy a poder despejarlo de ahí y ahora sí, con esa presión de vapor saturado me fijo a qué temperatura estoy. Y ahí está la cuestión del ejercicio. En ir despejando lo que te vayan pidiendo y después podés buscarlo en la tabla. Entonces usé los datos que me dio para poder calcular la presión de vapor que no se modificaba y ahora puedo calcular la presión de vapor saturado, que es la que busco en la tabla. La humedad relativa ahora se modificó al 20%. La presión del vapor decía que no cambió, 0,522 voy a poner acá. Lo divido por la presión de vapor saturado y por 100. Y ahora voy a despejar. Esto se puede multiplicar o se puede pasar de a 1, es lo mismo. Esto está acá multiplicando, lo puedo pasar dividiendo. Me queda 20. El porcentaje no tiene unidad, o sea que no hay que ponerlo ni nada. Dejo el número 20 directamente. Lo divido por 100. Me queda 0,522 kilopascales dividido la presión del vapor saturado. 20 dividido 100, eso me va a dar 0,2. Esto lo copio igual. Y ahora, ojo para despejar acá, esta es mi incógnita, no puedo pasar la parte de arriba, siempre pasa la parte de abajo, que está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces me queda 0,2 por la presión del vapor saturado, es igual a 0,522 kilopascales. Entonces me queda que la presión de vapor saturado va a ser 0,522 kilopascales y esto que está multiplicando pasaría dividiendo 0,2 y ahí me va a dar la presión de vapor saturado, que la voy a poder buscar en la tablita, haciendo 0,522 dividido 0,2 y eso me da 2,61. Bueno, una vez que tengo esto, voy a venir acá a la tablita y me voy a fijar 2,61 entre qué valores y qué valores estaría. Tengo
voy viendo que a medida que aumenta la temperatura, aumenta la presión de vapor saturado. Acá está 2,33 y acá está 4,24, así que estaríamos acá entre medio de estos dos. Quiere decir que la temperatura tiene que estar entre 20 y 30 grados, porque es el valor que me da entre medio de estos dos.